Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase 9 del módulo de matemática del curso de ingreso. En esta clase nos interesa ver, entender y analizar las transformaciones básicas que podemos realizar sobre las gráficas de la función seno y la función coseno. Vamos a tener desplazamientos verticales, desplazamientos horizontales, contracciones y dilataciones tanto verticales como horizontales. Y por supuesto, combinación de todas estas transformaciones. Entonces, debemos partir del conocimiento de las gráficas de la función seno y coseno que vimos la clase pasada. Las recordamos a continuación. En rojo voy a dibujar el primer ciclo de la función seno. Esta era la gráfica de la función seno para los siguientes ángulos x. De 0 a 90 grados, de 90 a 180 grados, de 180 a 270 grados y de 270 a 360. Es decir que podemos separar la gráfica de la función seno, que varía entre -1 y 1, en sus 4 cuadrantes, con estas líneas auxiliares que voy a estar dibujando en color verde. De 0 a 90 corresponde al primer cuadrante, de 90 a 180 corresponde a los ángulos del segundo cuadrante, el tercer cuadrante lo tendremos entre 180 y 270, y el cuarto cuadrante entre 270 y 360 grados. De esta manera podemos separar la gráfica del primer ciclo de la función seno en los 4 cuadrantes correspondientes. También necesitamos recordar la gráfica de la función coseno, al menos en su primer ciclo. La voy a dibujar en azul. La función seno de x, que está en rojo, comienza de su valor medio, que es 0, va a parar a su valor máximo, luego va del máximo al valor medio, va del medio al mínimo, y del mínimo de nuevo al medio. Luego se repite periódicamente de manera indefinida. En cambio, la función coseno, que habíamos visto en la clase pasada también, comienza de su valor máximo, va al medio, del medio va al mínimo, del mínimo al medio y del medio al máximo. Eso es lo que tenemos que recordar ahora para evaluar las transformaciones que van a sufrir ambas funciones. Entonces, ahora ya no tendremos seno de x y coseno de x, sino que tendremos un coeficiente a multiplicado por el seno de b por x menos c más d. Tenemos a la función seno y a la función coseno afectadas por coeficientes a, b, c y d. Veremos qué modificación realizará cada uno de estos valores. Para comenzar, al valor a se lo denomina amplitud, siempre y cuando tomemos en realidad el módulo o valor absoluto de a. Al valor b se lo denomina pulsación, a la cantidad c, que cuidado, tenemos un signo menos por adelante, va a ser el número que aparezca acá, pero cambiado de signo, se lo va a denominar desplazamiento horizontal, y a la cantidad d que aparece acá y acá se lo va a denominar desplazamiento vertical. Luego, tanto para la función seno como para la función coseno, el periodo que podemos llamar P, o bien también se lo suele llamar T, se calculará como 2pi sobre B, 2pi sobre la pulsación. La fase es literalmente todo el argumento de la función seno o de la función coseno, es decir, literalmente lo que está encerrado entre paréntesis. Eso es la fase.
y llamaremos ángulo de desfasaje a la cantidad C con su debido signo sobre B, que es la pulsación. Bien. Este es el periodo. El periodo para la función seno y coseno. El periodo es cuánto tarda en completar un juego completo de valores, cuánto tarda en completar un ciclo. Es el intervalo de la variable independiente x para el cual se tarda en completar un juego completo de valores. Y a un juego completo de valores se lo llama ciclo. El periodo en ambos casos se calcula como 2pi dividido la pulsación. Ya estuvimos hablando de eso en la clase pasada. Pero en cambio, el periodo de la función tangente, como habíamos visto en la clase pasada con la función tangente, tiene una duración de la mitad respecto a la función seno y coseno. Tiene la mitad de duración respecto al seno y coseno. Por lo tanto, el periodo de la función tangente, si bien no vamos a graficar la función tangente transformada, sí tenemos que calcular su periodo, si se nos pide, y se calcula como pi dividido sobre b, que es la pulsación. Esto debido a que desaparece el 2 porque la función tangente tiene la mitad del periodo que la función seno y coseno. Mientras que la función seno y coseno completan un ciclo de 0 a 2pi, la función tangente de x completa un ciclo de 0 a pi. Bien. Esto para tener en cuenta cuando se pida calcular el periodo de la función tangente. Pero para graficar las transformaciones únicamente nos vamos a concentrar en esta ocasión en el seno y en el coseno. A partir de esto vamos a comenzar a evaluar las distintas transformaciones que pueden haber. Estas son simplemente generalidades que se van a ir entendiendo a continuación. Son los nombres que les damos a las magnitudes y las gráficas bases en las que nos vamos a, valga la redundancia, basar. Lo primero que vamos a ver son las contracciones y dilataciones verticales. Va a suceder lo siguiente. Si yo tengo la función seno como función matriz que parte como base acá en rojo, el seno de x, que varía entre -1 y 1, la amplitud de esta función es 1, si yo multiplico a esta función por una constante a, la amplitud va a cambiar, la excursión máxima va a cambiar. Si yo en vez de seno de x tuviera 2 por seno de x, va a resultar en esta otra función que dibujo en azul. Esta función es 2 por seno de x. Ahora en vez de multiplicar al seno por 1, lo multiplico por un valor de 2. El valor máximo pasó de ser 1 a ser 2 y el valor mínimo pasó de ser -1 a ser -2. En cambio, el periodo sigue igual, porque el primer ciclo de la función comienza en 0 y termina en 2pi. Lo único que hicimos es agarrar la función y multiplicar cada uno de esos valores por 2, lo que significa una dilatación vertical en un factor de 2. En cambio, si la multiplico por un medio, en vez de dilatarse verticalmente, estoy contrayendo en un factor de 2 a todos los puntos. Al dividir por 2, cada punto se va a la mitad, cada ordenada se va a la mitad, y tengo una función contraída verticalmente. Esta es la función 1/2 por el seno de x. Entonces, multiplicando a la función base o matriz seno de x por un valor mayor que 1, se dilata verticalmente y por un número que está entre 0 y 1 se contrae verticalmente. Esto lo podemos ver en el GeoGebra. Si yo grafico la función y igual a seno de x, la tenemos acá en rojo, es la función que conocemos, pero si grafico la función y igual a por seno de x, donde a va a ser un parámetro, yo a esta segunda función le voy a cambiar el color, la voy a poner en color azul. Al aumentar el valor de a, que ahora está seteado en 1,
la voy a dilatar verticalmente. Por ejemplo, cuanto mayor sea el valor de A, más dilatada verticalmente va a estar. Si lo dejo en 2, queda el doble, como habíamos visto nosotros. Y si lo pongo entre 0 y 1, nótese que se contrae. Cuanto más cercano esté el valor a 0, más contraída verticalmente está. Si lo dejo en 0,5, que es un medio, la amplitud cayó a la mitad. De esta manera yo puedo parametrizar la función en el GeoGebra y jugar con distintos valores del valor A. Por eso a este valor A se lo denomina amplitud. Amplitud. Y te dejo acá los comandos utilizados para que luego vos en tu casa puedas probar un poquito con distintos valores. El valor A gobierna la amplitud de la función, tanto las contracciones como dilataciones verticales. Y representa el valor máximo y mínimo que va a tener la función. Luego queremos ver los rebatimientos respecto al valor medio. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la función seno de x, que la grafico acá en rojo, en su primer ciclo, no me interesa más porque después se repite periódicamente, de 0 a 2pi varía entre 1 y menos 1, ¿qué pasa si a esta función que es seno de x la multiplico por menos 1? Si la multiplico por un valor negativo, lo que va a suceder es que se va a rebatir o espejar respecto al valor medio. Su valor medio es el valor promedio que toma la función que está dado por esta recta amarilla. Va a haber un espejamiento respecto a esta horizontal y la función nos va a quedar de esta manera. Esta es la función menos seno de x. Se rebatió respecto a esto. Si ahora yo multiplico, por ejemplo, por menos 2 seno de x, va a rebatirse debido al signo menos y su amplitud va a aumentar a 2 porque estoy multiplicando por un factor 2. Entonces, en forma rebatida, su amplitud se verá aumentada al doble, en este caso. Puedo combinar el cambio en la amplitud al multiplicar por 2 con el rebatimiento respecto al valor medio, poniéndole un signo negativo. En cambio, si con color negro grafico esta otra función, yo acá disminuyo la amplitud y la rebato. Entonces esta va a ser menos un medio, que es menos 0,5 por el seno de x. Puedo tanto aumentar como disminuir la amplitud, pero si el valor por el que multiplico es negativo, se va a rebatir respecto a este valor medio de la función. Esto lo podemos ver en el GeoGebra de la misma manera, pero yéndonos a valores de A negativos. Si A vale 0, me da 0, pero cuando A comienza a ser negativo, nótese que se rebatió la función. En menos 1 mantiene la amplitud 1, pero rebatida. Y en menos 2 dupliqué la amplitud, pero la rebatí respecto al valor medio. Nuevamente voy a pegar los comandos utilizados en el GeoGebra para que después vos puedas probar con distintos valores. Por supuesto que todas estas transformaciones no solo sirven para la función seno, sino que también van a ser válidas para la función coseno, pero en lugar de utilizar la gráfica base roja, tenéis que usar la gráfica base azul. Luego, la siguiente transformación que queremos ver son los desplazamientos verticales que puede tener la función. Entonces partimos de la función base o matriz seno de x. Esta es la función seno de x, que su primer ciclo va entre 0 y 2pi, una vuelta completa. Varía entre menos 1 y 1.
Y ahora lo que queremos es desplazarla verticalmente, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Por ejemplo, si yo la quiero desplazar una unidad hacia arriba, tomo todos los puntos, los desplazo una unidad hacia arriba. Lo que tengo que hacer es tomar la función original y para desplazar todos los puntos hacia arriba, al resultado total de la función le sumo una unidad. En cambio, si quiero desplazar todos los puntos una unidad hacia abajo, un poco más prolijo, tengo que tomar la función original y restarle a la función original una unidad. Esto va a ser válido, que si yo sumo este valor d, que se llamaba desplazamiento vertical, la función se desplaza verticalmente hacia arriba, y en cambio, si sumo por un valor negativo, es decir, resto a la función por un valor, la desplazo verticalmente hacia abajo. Esto lo podemos ver acá en el GeoGebra, borrando, y poniendo una nueva función que sea igual a seno de x, todo esto más un valor d, llamado desplazamiento vertical. Entonces, si al desplazamiento vertical lo dejo en 0, tengo la función original. A medida que aumente el valor de d con valores positivos, la desplazo verticalmente. Por ejemplo, si d vale 2, cada uno de los valores ahora se monta sobre un nuevo valor medio, que es 2. Estoy cambiando el valor medio de esta función. Pasa de ser un valor medio 0 a ser un valor medio 2. Se desplaza verticalmente. Es como si el eje X se desplazara 2 unidades hacia arriba en este caso. En cambio, si me voy para valores de d negativos, en vez de desplazarse verticalmente hacia arriba, se desplaza verticalmente hacia abajo. Por ejemplo, hasta menos 2. Ahora el valor medio sobre el cual está montada la onda es menos 2. Pasó de ser 0 a ser menos 2. Manteniendo la forma, manteniendo el periodo, no cambió la forma de nuestra función. Entonces, yo te lo dejo acá esquematizado para que vos lo tengas con los comandos utilizados en el GeoGebra para que vos puedas jugar. Ahí está. Y nótese lo siguiente. Si yo combino las dos transformaciones, es decir, si a esta nueva función hago un a por seno de x más d, vamos a borrar y vamos a volverlo a escribir, a igual a por seno de x más d. Ahora tengo dos parámetros. Vamos a cambiarle el color a esta función para que siga siendo azul. Al variar a, cambio la amplitud, gobierna amplitud. En cambio, para mover el desplazamiento vertical, para modificar, para gobernar el desplazamiento vertical, varío el parámetro d. Cada parámetro juega por separado. Nótese que yo puedo poner el valor medio en 2, la desplazo hacia arriba, y si el a lo hago negativo, se refleja, pero se va a reflejar respecto a este valor medio. Respecto a este valor medio. Por ejemplo, si el a es menos 2. Ya no se refleja respecto al eje X, sino que se refleja respecto al valor medio que uno puso con el valor D. ¿Está? Ahí puedo combinar ambas transformaciones que venimos viendo hasta el momento. Y en realidad son tres transformaciones las que venimos viendo. Los rebatimientos, los cambios de amplitud y los desplazamientos verticales. Muy bien, perfecto. Continuemos entonces. Luego de los desplazamientos verticales, otra transformación que queremos estudiar son las contracciones y dilataciones horizontales. Partimos de nuestra función seno base, que varía entre menos 1 a 1, de 0 a 2pi el primer periodo. Esta es la función seno de x. Y ahora lo que queremos es multiplicar a la variable independiente x por algún valor distinto de 1. Por ejemplo,
Acá en azul te voy a dibujar otra función de esta manera. Una función que es más rápida. En vez de tardar 2pi en completar el primer ciclo, tarda pi, la mitad. ¿Cómo la consigo? Multiplicando a la variable independiente por 2. Si yo duplico el coeficiente que multiplica la x, se hace más rápida la función. Tarda menos en completar un juego completo de valores. Tanto mayor sea este número por el que multiplico, más rápida va a ser la onda. Acá como multipliqué por 2, tarda la mitad. Si yo quiero que tarde el doble, si en vez de 2pi, yo quiero que tarde 4pi, el doble, entonces, vamos a hacerlo de a poco, lo voy a hacer en verde. Esta verde es el seno, pero de 1/2 de x. Tengo que multiplicar a x por un valor entre 0 y 1. Cuando lo multiplico por un valor a la x, a la variable independiente, por un valor mayor que 1, se contrae horizontalmente, la onda se hace más rápido. En cambio, cuando la quiero dilatar horizontalmente, tengo que multiplicar a la variable independiente, a la x, por un valor entre 0 y 1. En este caso, como dividí a x por 2, va a tardar exactamente el doble en completar un ciclo. Lo que tarda en completar un ciclo se le llama periodo. Periodo P o bien T. Y va a ser 2pi dividido la pulsación B. B es el valor por el cual yo estoy multiplicando acá la variable independiente x. Acá puedo ver que como B está en el denominador, al aumentar el valor de B, al hacerlo más grande, disminuye el periodo. Y viceversa, si disminuye el valor B, que se llama pulsación angular, aumenta el periodo. Esto lo podemos ver en el GeoGebra, borrando lo que ya teníamos anteriormente, y pongo I igual a seno de B multiplicado por X. Afecto a la función por un valor B. Pongámosle un color azul para mantener la tendencia de los colores que estamos usando. Mientras que B valga 1, la función es la original. Ahora, a medida que yo aumento el valor de B, se contrae horizontalmente la función. Acá, como estoy multiplicando por un B igual a 5, se contrae en un factor 5. Si lo dejo al B en un valor igual a 1, tengo la función matriz o base, y si lo multiplico entre 0 y 1, si disminuye el valor de B acercándome a 0, se dilata horizontalmente la función, se dilata. Solo vamos a estar trabajando con valores de B de pulsaciones positivas, no vamos a trabajar con valores de B negativos. Entonces si lo dejo en 2, se contrajo en un factor 2. Mientras que la función roja tarda 2pi en completar un juego completo de valores, la función azul, con un B de igual a 2, tarda la mitad, pi. Y acá se ve claramente. Entonces yo te dejo estos comandos acá para que después puedas jugar en el GeoGebra, como venimos haciendo con el resto de las unidades, sin ningún tipo de problema. Ahí está. Bien, recordá que solo vamos a trabajar con valores de B positivos. Y el periodo lo puedes calcular de esta manera, tanto para la función seno como para la función coseno. Nótese que este valor de B solo gobierna las contracciones y dilataciones horizontales. No cambió el desplazamiento vertical ni cambió la amplitud. La amplitud sigue siendo gobernada por el valor de A, el rebatimiento sigue gobernado por el signo de A respecto al valor medio, y el D, que es el valor medio, sigue gobernando el desplazamiento vertical. Nos quedan estudiar los desplazamientos horizontales. Para los desplazamientos horizontales
Vamos a comenzar a estudiarlos de la siguiente manera. Pongo a la función matriz, que es el seno de x, arriba, que varía entre -1 y 1. El primer ciclo está entre 0 y 2pi. Bien. Y ahora queremos desplazarla horizontalmente. Acá hay que tener mucho cuidado con lo que va a suceder. Bueno, nótese lo siguiente. Vamos a hacerlo en dos partes. Primero, este de acá lo copio para tenerlo. Y lo dejo acá abajo para hacer la segunda parte más adelante. Ahora hagámoslo de la forma más sencilla posible. Lo primero que debe hacer es, por ejemplo, desplazar en pi sobre 2 unidades, en 90 grados, esta función, hacia la derecha. La desplazo hacia la derecha, en 90 grados, me queda así. ¿Cómo desplazaba una función horizontalmente hacia la derecha? Lo habíamos visto en la unidad de funciones. Tomaba la función y tengo que restarle a la variable independiente la cantidad que yo quiero desplazarla. En este caso, pi sobre 2. Este es seno de x menos pi sobre 2. Si yo la quisiera desplazar hacia la izquierda, cuidado acá, en vez de restarle, debo sumarle a la variable independiente. Y ahí la estaría desplazando pi sobre 2 unidades hacia la izquierda, que la tengo acá en verde. En verde tengo seno de x más pi sobre 2. Esto es un repaso de lo que ya habíamos visto en la unidad de funciones, al estudiar las generalidades de las funciones, ¿bien? No cambia la amplitud, no cambia el periodo, porque todas tardan 2pi en completar un ciclo, en completar un juego completo de valores, simplemente estamos haciendo un desfasaje horizontal. Donde, para el caso azul, C vale pi sobre 2, recordar que es el valor al que le estoy restando pero con signo cambiado, y en el caso verde, C vale menos pi sobre 2. Es el valor que aparece ahí con signo cambiado, no olviden eso. Acá está muy fácil, si lo vemos en el GeoGebra, nos va a quedar de la siguiente manera. Ponemos igual a seno de x menos C. El valor de C, recuerden que nosotros ponemos explícitamente un signo menos ahí, entonces cuando pongo un valor positivo queda restando. Tanto si C vale 0, no resto por nada, porque es el neutro aditivo. A medida que aumenta el valor de C, estoy restando por un número más mayor en módulo, entonces se desplaza más hacia la derecha. Nótese que solo se desplaza horizontalmente, no verticalmente, y tampoco cambia la amplitud. Y si yo voy a 0 nuevamente no se desplaza, y a medida que pongo un C negativo, menos por menos es más, paso a sumar y se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, pongo un C positivo de 1, y nótese que si yo pongo un C de 1, todos los puntos, este punto por ejemplo que estaba en 0, se desplazó hacia el 1, una unidad hacia la derecha, y todos los puntos se desplazaron una unidad hacia la derecha. Esto te lo dejo acá, para que lo tengas en cuenta. Ahora, esta no va a ser la única forma de desplazar horizontalmente una función. Recordá que el desplazamiento horizontal es el valor que yo le resto, le sumo a la variable independiente x. ¿Qué pasa si yo tengo esta otra situación? Tengo un y igual a seno de b por x menos c. Ahora parecería que a la x yo le estoy restando el valor de c, pero en el medio yo tengo el valor de b. C no es el valor que le estoy restando a la variable independiente. C es el valor que yo le resto a b por x. Y para conocer cuál es el desplazamiento horizontal verdadero, yo necesito ver qué valor les resto puramente a la x. Para eso,
realizamos el siguiente artificio matemático. Tomo la función y saco factor común el valor b, quedándome multiplicado por x menos c sobre b. ¿Esto por qué es válido? Porque si yo vuelvo a distribuir b por x, me hace recuperar el b por x. Y si distribuyo el b por menos c sobre b, el b se va con el b y recupero el c que yo tenía acá arriba. Entonces este es válido. ¿Y para qué me sirve? Porque acá veo explícitamente no lo que le resto a b por x, sino lo que le estoy restando a la x. El verdadero desplazamiento horizontal es b sobre x. Perdón, c sobre b. C sobre b me va a indicar cuántas unidades me estoy desplazando, sea que estoy restando hacia la derecha, o sea que estoy sumando hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la función y igual a seno de 2x menos 1, uno de buenas a primeras podría pensar que la función se está desplazando una unidad hacia la derecha. Pero eso está mal, porque 1 no es lo que yo le estoy restando a la x. Para encontrar lo que yo le estoy restando a la x, tengo que calcular c sobre b, que en este caso es 1 sobre 2, un medio, 0,5. Me estoy desplazando hacia la derecha una unidad, media unidad. Entonces, esto no va a estar a escala. Si acá pongo este un medio, la función que originalmente tenía se desplazó un poco más prolijo, media unidad hacia la derecha. Y además, como b vale 2, se contrajo en un factor de 2. Y ahora el periodo entre que comienzo y termino, el intervalo de la variable independiente para completar un periodo ya no va a ser 2pi, sino que va a ser pi. Tarda la mitad. Cuidado que se combina lo que es la contracción horizontal con el desplazamiento horizontal. El verdadero desplazamiento horizontal no es c, sino que es c sobre b, lo que se denomina ángulo de desfasaje. C sobre b me dice cuánto me desplazo. Para poder convencerte de esto, desempatemos con el GeoGebra, igual a seno de b por x menos c. Cambiemos el color a azul. Ahí está. Si yo pongo un valor de b1 y c0, tengo la función original. A medida que aumente el valor de b, exclusivamente se contrae horizontalmente, pero no se desplaza horizontalmente. Si b lo dejo en 1 y cambio c, exclusivamente se desplaza horizontalmente. Imagínense que dejo c en 1. En este caso se desplazó una unidad. Este punto que estaba acá, vamos a ponerlo con otro color, se desplazó hacia acá. Pero nótese que el desplazamiento horizontal no solo depende de c. Si yo cambio b, este punto que pongo acá en amarillo se va a cambiar, se va a desplazar. Si yo aumento el valor de b, nótese cómo ese punto, si lo pongo en 2, nótese cómo ese punto pasó a un medio. El valor de b no solo gobierna la contracción y dilatación horizontal, sino que también gobierna en parte el desplazamiento horizontal. Tanto C como B gobiernan el desplazamiento horizontal. Ahora pasó a ocupar la posición de un medio, como habíamos dicho nosotros. B ocupa dos lugares, gobierna dos situaciones, tanto contracciones y dilataciones horizontales como desplazamientos horizontales. Esto, para que no se te olvide,
lo voy a pegar acá en la pizarra para que después vos puedas jugar. B y C gobiernan el desplazamiento horizontal, no solo C. C es el que llamamos desplazamiento horizontal, B es el que llamamos pulsación y ambos gobiernan el desplazamiento horizontal. Además, B también gobierna las contracciones y dilataciones horizontales, porque acá la función azul está contraída en un factor de 2 respecto a la función base en rojo. Bien, tengan eso en cuenta. Entonces, ¿cómo hago para combinar todas estas transformaciones? Bueno, en general nosotros vamos a tener la siguiente situación. Vamos a tener una función que va a ser y igual a por seno de b por x menos c más d. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a evaluar dónde comienza este primer ciclo. ¿Cuánto me desplacé horizontalmente? Como habíamos visto recién, cuánto me desplazo horizontalmente está dado por el valor c sobre b. Vamos a ponerlo un poquito acá, para que me quede más prolijo. C sobre B es lo que me dice cuánto me desplazo horizontalmente. Ahí yo sé que comienza mi primer ciclo, mi primer cuadrante. En este valor pongo una línea de referencia donde sé que comienza. ¿Dónde termina todo esto? Termina un periodo después. El periodo, que es cuánto tarda en completar un juego completo de valores, cuánto tarda en completar un ciclo, se calculaba como 2pi sobre b. Entonces, el primer ciclo comienza en c sobre b, que es el desplazamiento horizontal que acabamos de ver. Termina un periodo después, es decir, que desde donde comienza, sé que va a terminar un periodo después. Entre donde comienza y donde termina tengo un periodo t, que se calcula como 2pi sobre b. Acá termina, pongo otra línea de referencia, para saber que ahí termina el primer ciclo que estoy considerando. Ahí terminó el cuarto cuadrante, 360 grados. ¿Y dónde termina? Bueno, termina donde comienza, comenzó en C sobre B, más un periodo. C sobre B más T. Que si reemplazo, esto es C sobre B, más T, que se calcula como 2pi sobre B. Si agrupo los denominadores, que es un denominador común, me va a quedar que esto es 2pi más C, todo eso dividido B. Ahí termino, pongo una línea de referencia. Luego ubico el desplazamiento vertical. ¿Cuánto se desplazó verticalmente la función? Imaginemos un d positivo. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, este valor de d. Ahí es donde se va a montar la continua. La función, si acá estaba de esta manera, el valor de d lo desplaza hacia arriba de unidades. Ahí pongo otra línea de referencia en d. Sé que ahí va a estar el valor medio. Bien. A partir de ahí, yo sé que voy a tener un máximo a unidades hacia arriba y un mínimo a unidades hacia abajo, porque a es quien gobierna la amplitud. Desde el valor medio, ¿qué excursión tengo? Tengo una excursión a. Entonces, imaginemos que acá voy a tener el valor máximo y acá voy a tener el valor mínimo. Siempre es simétrico respecto al valor medio. El valor máximo va a estar dado por cuánto me desplacé verticalmente, que es d, más la excursión de la función, que está dado por el módulo de a. Cuánto me desplazo hacia arriba desde el valor medio. Ahí pongo otra línea de referencia. Y después también pongo otra línea de referencia en el valor mínimo, que va a ser desde el valor medio
le resto la excursión A en módulo. Ahí voy a tener el valor mínimo. ¿Para qué ponemos todas estas líneas de referencia? Para lo siguiente. Para saber dónde comienza el primer ciclo, dónde termina dicho ciclo, cuál es el valor medio, cuál es su valor mínimo y cuál es su valor máximo. Encerrado en este cuadro vamos a tener el primer ciclo de la función. Y sabemos que la función se divide en 4 cuadrantes. De modo tal que separo este cuadro en 4 partes iguales, porque cada cuadrante tiene la misma longitud. Entonces acá tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadraditos. Para hacerlo lo más prolijo lo vamos a hacer un poquito a escala. 11 cuadrados dividido 2 son 5,5 cuadrados. Por acá está la mitad. Y la mitad de la mitad va a estar en 5,5 cuadrados dividido 2, que es 2,75 cuadrados, por acá. Y la otra mitad de la mitad va a estar en 2,75, pero para el otro lado, que es por acá. Lo separo en 4 partes iguales. Entonces acá tendré el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Perfecto. Ya sé dónde tengo ubicado el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Esto es fundamental y ya tenemos casi todo el trabajo realizado para ver cómo grafico lo que tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar cómo eran las funciones seno y coseno. Esta era la función seno en su primer ciclo cuando A es positivo. Este es el seno cuando A es positivo. Este era el seno, pero cuando A es negativo. Este es el coseno cuando A es positivo. Y este es el coseno cuando A es negativo. ¿Cómo sabemos esto? Volviendo a repasarlo de la clase pasada, que habíamos llegado a la gráfica de la función coseno y la del seno, separada por cuadrantes, como al principio de la clase. Y ahora que tengo ubicado los 4 cuadrantes, para mi caso particular con la función transformada, simplemente es ubicar las funciones base en estos 4 cuadrantes que determinamos acá. Porque acá comienza, hasta acá estará el primer cuadrante, hasta acá está el segundo cuadrante, hasta acá está el tercero y hasta acá el cuarto. Acá tengo las 4 posibilidades separadas por cuadrantes. Primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Acá tengo combinado todo lo que vimos, todas las transformaciones que vimos. Entonces, si yo tengo un seno con A positivo, permítanme antes copiar esto para no tener que volverlo a dibujar. Vamos a copiarlo hasta acá. Si yo tengo un seno con A positivo, yo sé que el seno con A positivo comienza en el primer cuadrante del valor medio, va a parar al valor máximo, del máximo va al medio, del medio va al mínimo y del mínimo va al medio. Y los valores intermedios, la curva tiene esta forma. Este es el seno con A positivo. En cambio, si se tuviera el seno con A negativo, es lo mismo, pero va del valor medio al mínimo, del mínimo al medio, del medio al máximo y del máximo al medio. Y la forma es esta. Este es el seno con A negativo.
Luego, si tuviera coseno, me fijo en las gráficas del coseno, el coseno en el primer cuadrante comienza del valor máximo, va al valor medio, del medio va al mínimo, del mínimo vuelve al medio, y del medio va al máximo. Uniendo con la forma de onda, nos queda de la siguiente manera el coseno. Este es el coseno con A positivo. Luego, si tengo coseno con A negativo, me fijo acá en la función matriz, comienza en el mínimo, va al medio, del medio va al máximo, del máximo al medio y del medio al mínimo. Uno con la forma de onda típica. Y acá tengo graficado cómo sería el coseno con el A negativo. Nótese que en estos cuatro casos, el recuadro que armamos, el recuadro genérico, es el mismo. Sea seno o sea coseno, sea con A positivo, sea con A negativo. En los cuatro casos, ¿dónde comienza? ¿Dónde termina el primer ciclo de señal? ¿Dónde está el valor medio? ¿Dónde está el valor máximo? ¿Y dónde está el valor mínimo? Es el mismo, no cambia. Luego, particularizando para seno coseno, A positivo o A negativo, tengo, una vez que armo el recuadro y separo en cuatro cuadrantes, construyo la que corresponda de estas cuatro gráficas de referencia que tenemos acá a la derecha. Este es el trabajo que hay que hacer. Repasando entonces. Conseguís el valor inicial, el valor final del primer ciclo, el valor medio, el máximo, el mínimo, pones las líneas de referencia, las separás en los cuatro cuadrantes y te fijas en las formas base de las gráficas cuál tenés que usar. Y ahí tenés el primer ciclo. Luego recordá que estas son funciones periódicas, entonces en realidad se van a estar repitiendo tanto a derecha como a izquierda indefinidamente. Bien, eso se repite. Uno al menos grafica el primer ciclo de señal, mínimamente. Luego cortás el recuadro y lo pegas tanto a izquierda como a derecha. Y ahí está. Ya sabes graficar la función seno y la función coseno en todas sus variantes. Entonces, un ejemplo con números. Tenemos la función y igual a 1/2 por vamos a ponerlo así, menos 1/2 por el coseno de 2 por x menos pi. Todo esto más 1. Esta es la función que tenemos que analizar y graficar. Entonces, primero, A. ¿Cuánto vale A? A vale menos 1/2. B. La pulsación, ¿cuánto vale? 2. C, ¿cuánto vale? Es el valor que tengo acá, pero con el signo cambiado. Si es menos pi ahí, el valor de C es pi. D, ¿cuánto vale? 1. Primero hago la identificación de estos valores. Luego, ¿cuánto vale la amplitud? La amplitud es el módulo de A. El módulo de menos 1/2. Bien, que nos da igual a 1/2. Perfecto. Esta es la amplitud. Vamos a poner esto a la izquierda para que quede un poquito más prolijo. Amplitud. Bien, ahí tenemos la amplitud. Primero identificamos los coeficientes A, B y C, luego la amplitud, le sigue la pulsación, la pulsación es directamente el valor de B, pero acá lo pongo explícitamente para que quede bien claro, la pulsación va a ser este valor de B, que es igual a 2. Luego puedo calcular el periodo.
Pongamos el periodo. Se nos pide calcular el periodo también. Estamos haciendo el análisis más completo que podamos hacer en este caso. El periodo, ¿cómo se calculaba? Era P o T, como vos prefieras, y se calculaba como 2pi sobre B para el seno y para el coseno. Entonces reemplazo. Va a ser 2pi sobre 2. Esto nos da igual a pi. Hay otro parámetro que se llama frecuencia, que no lo había mencionado hasta el momento. Ahora lo voy a mencionar. Y vamos a ver cómo se calcula. Es muy fácil. La frecuencia se expresa con la letra F y se calcula siempre como el recíproco del periodo, 1 sobre t. Entonces nos va a quedar como 1 sobre pi en este caso. ¿Qué significa conceptualmente la frecuencia? Es cuántos ciclos de función, de señal tengo por unidad de variable independiente, de x. ¿Cuántos ciclos entran en una longitud de x igual a 1? Esa es la frecuencia. Y sale, una vez que calculaste el periodo, como 1 sobre el periodo. Nada más. El desplazamiento horizontal, o lo que llamamos desplazamiento horizontal. Vamos a ponerlo así completito. El desplazamiento horizontal era directamente el valor c. El valor c. Pero recuerden que ese no es el verdadero desplazamiento horizontal. El verdadero desplazamiento horizontal era c sobre b. El desplazamiento horizontal, por nombre, por costumbre, es el valor de c. Pero lo que realmente es el desplazamiento horizontal es lo que llamamos ángulo de desfasaje. Ya lo demostramos anteriormente. Es lo que le resto realmente a la variable independiente. Lo que le resto a la x, que es c sobre b. El ángulo de desfasaje es c sobre b. C vale pi y b vale 2. Así que me queda igual a pi sobre 2. Luego, también tengo que poner lo que llamamos desplazamiento vertical. Ahora sí, este es el verdadero desplazamiento vertical. Es el valor de d directamente, es el valor medio. El valor promedio de la función en un ciclo. El desplazamiento vertical es directamente el valor d, que en este caso es igual a 1. Esto es lo principal. Y todos estos valores salen luego de identificar quién es A, B, C y D. Salen siempre de la misma manera, muy sencillo. Otra cosa que podemos identificar es lo que llamamos fase, que lo habíamos mencionado rápidamente. La fase es literalmente el argumento de la función. Todo lo que está literalmente entre paréntesis. Y lo que acá tengo literalmente entre paréntesis es 2x menos pi. A eso es lo que llamo fase, sin reemplazar la variable independiente por ningún valor. La fase es 2x menos pi. Todo lo que está entre paréntesis. Eso es a lo que denominamos fase, es un nombre. Nada más. Bien. Ahora podemos calcular otras cosas. Acá a la derecha. Podemos calcular el valor mínimo como lo conseguimos, de la siguiente manera. Evaluaba, va a ser el I mínimo, evaluaba el valor medio de la función, el desplazamiento vertical, y le restaba la excursión que tenía, dado por la amplitud. Del valor medio, ¿cuánto me voy para abajo? Bueno, el valor medio vale 1, y me voy para abajo 1 medio. 1 menos 1 medio me da igual a 1 medio. Luego puedo identificar el valor máximo. ¿Cómo conseguía el valor máximo? Repasando un poco. Vos después repasá el video todas las veces que te haga falta, ¿sí?
El valor máximo de la función I máximo va a estar dado por el valor medio, cuánto me desplazo verticalmente, y a eso le tengo que sumar una excursión, una amplitud. D más A. D vale 1, la amplitud vale 1 medio, 1 más 1 medio nos da 3 medios. Ese es el valor máximo. El mínimo es 0,5, el máximo es 3 medios, que es 1,5. Perfecto. También recordá, por las dudas lo voy a poner, que este ángulo de desfasaje, como lo ves reflejado en el gráfico, es el valor donde comienza el primer ciclo. El primer ciclo de la función. ¿Está? Está vulgarmente dicho dónde comienza, ¿no? Esto es para que después a vos te quede más claro para ahora que estás comenzando con todo esto, ¿no? Donde comienza, el periodo es cuánto dura el primer ciclo, y también puedo sacar dónde termina el primer ciclo. Lo vamos a poner por acá. ¿Dónde termina el primer ciclo? No tiene ningún nombre en particular este valor, pero te sirve para graficar. ¿Dónde termina el primer ciclo? Ya lo habíamos visto. Va a terminar donde comienza en C sobre B, más un ciclo después, y un ciclo lo realiza en un periodo T. Es donde comienza más un periodo, siempre de esta manera. C sobre B vale pi sobre 2. Y el periodo T, ya lo calculamos más arriba, vale pi. Pi medios más pi, un medio de pi más pi, media batata más una batata, son 3 pi sobre 2. 3 medios de pi. Ahí sé dónde termina el primer ciclo. Ya sé dónde comienza, sé dónde termina, sé cuál es el valor medio, sé cuál es el valor mínimo, sé cuál es el valor máximo. Otras cosas que podemos expresar son el dominio de la función. El dominio. El dominio son todos los reales, porque no estoy bajo ningún contexto del problema. Entonces el dominio de la función son todos los reales, ya que el seno y el coseno no tienen ningún tipo de restricción en su dominio. Y la imagen también la podemos expresar. La imagen va del valor mínimo que toma I al valor máximo que toma I. Es el recorrido de las ordenadas. Entonces la imagen de la función es un intervalo que va desde el I mínimo que haya calculado hasta el I máximo, salvo que esté restringido el dominio por el contexto físico del problema. Eso hay que evaluarlo y pensarlo en cada problema físico en particular. Acá el valor mínimo nos dio 1 medio y el valor máximo nos dio 3 medios. Va de 1 medio a 3 medios la función, incluidos los extremos, por supuesto. Bien, y con toda esta información, que yo te recomiendo que lo hagas para cada uno de los ejercicios que hay en la guía, la volcás en el gráfico. Primero vamos a volcar, luego de calcular todo esto, ¿dónde comienza? Comienza en C sobre B, en pi sobre 2. Recordad, en forma genérica teníamos que comenzaba en C sobre B, en pi sobre 2. Así que ahí lo vamos a poner. Bueno, comienza en pi sobre 2, perfecto. Imagínate que lo hago a escala, y acá está el pi sobre 2. Ahí comienza el primer ciclo. Pongo una línea vertical de referencia para guiarnos. Ahí comienza. Después pongo dónde termina el primer ciclo. En 3 pi sobre 2. 3 veces pi sobre 2. O sea, acá tengo pi sobre 2, acá tengo pi, y acá tengo 3 pi sobre 2. Acá termina el primer ciclo.
Pongo otra línea de referencia. Luego ubicamos el valor medio, el desplazamiento vertical, que es igual a 1 en este caso, el valor de D. Entonces lo ubico en 1, en la escala vertical. Bueno, imaginemos que el 1 está por acá. Y pongo una línea de referencia. Perfecto. Luego ubico el valor mínimo. El valor mínimo en este caso nos dio en 0,5, un medio. Si este es 1, la mitad es un medio. Está por acá. Pongo la línea de referencia. Y luego ubicamos el valor máximo. El valor máximo está en 3 medios, en 1,5. Si esto es un medio, eso es 1. Esto de acá va a ser 1,5, que es 3 medios. Pongo otra línea de referencia. Ya sé dónde comienza el primer ciclo, dónde termina el primer ciclo, cuál es el valor medio, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Ya tengo el recuadro. Ahora separo el recuadro en 4 partes iguales. Lo separo en los 4 cuadrantes que tengo. Acá tendré el primer cuadrante, acá tengo el segundo cuadrante, acá tengo el tercer cuadrante y acá el cuarto cuadrante. Una vez que tengo el recuadro, me fijo si tengo seno o coseno, si tengo A positivo o A negativo. Acá tengo coseno con A negativo. Entonces me fijo en mis formas base de referencia. Acá está el seno con A positivo, acá está el seno con A negativo, acá está el coseno con A positivo y acá está el coseno con A negativo. Este es el que tenemos en nuestro caso, que comienza en el mínimo, va al medio, del medio va al máximo, del máximo va al medio y del medio al mínimo. Entonces, copio mi referencia para mi problema en particular. Y pongo esta referencia ubicada en mis 4 cuadrantes. En este caso va a ser así. Comienza en el mínimo, va al valor medio, del medio va al máximo, del máximo va al medio y del medio va al mínimo. Y así me queda graficado el primer ciclo de la función. Lo más prolijo que puedas, por favor. Ahí está el primer ciclo. Perfecto, ya hicimos el análisis. Luego, recordá que esta es una función periódica, entonces este recuadro se va a volver a repetir tanto a izquierda o a derecha. Si querés graficar más ciclos, simplemente copias este recuadro con la misma escala a izquierda y a derecha. Y ahí lo tenés. Tenés la función graficada en todos los ciclos que vos quieras. En todos los ciclos que vos quieras. Muy bien. Y este es un ejemplo bastante completo. Tenés A, B, C y D con A negativo y además con coseno. Que no es ninguna cuestión rara, es sencillo. Si lo querés chequear con el GeoGebra, muy fácil. Fíjate. Primero, vamos a ubicar la línea donde comienza. Comienza acá en pi sobre 2. En x igual a pi sobre 2. Entonces borro todo esto que tengo por acá. Y yo dibujo el recuadro para saber si está bien lo que hicimos. Comienza en x igual a pi, ponemos pi, dividido 2. Ahí comienza. Para que tenga el mismo color, lo cambio con color verde como vimos en clase. ¿Dónde termina? Bueno, ya puse la línea donde comienza, ahora pongo la línea donde termina. Termina en 3pi sobre 2. Termina en x igual a 3 por pi sobre 2. Para que tenga el mismo color, lo ponemos en verde. Luego pongo el valor medio. Este valor medio de acá, que era en 1. Este valor era 1. Es igual a 1. Igual a 1. Le pongo el valor verde, el color verde también. Luego ubico el valor máximo. El valor máximo está en 3 medios y el valor mínimo está en 1 medio. Ubicamos el máximo, que es igual a 3 medios, e igual a 1 medio el mínimo. Y para que tengan el mismo color, le pongo el mismo color con la misma tonalidad.
todos en verde clarito. Y acá tengo dibujado el recuadro. Si hicimos las cosas bien, nuestro coseno con A negativo tendría que calar perfecto en este cuadro. Si no cala perfecto, algo hicimos mal. Entonces, para ver si cala perfecto o no, copio la función que tengo en el GeoGebra. Menos 1/2 del coseno de 2x menos pi más 1. Igual a menos 1/2 por coseno de 2 por x menos pi. Todo esto más 1. Y ahí está. Le pongo color azul para que quede igual que en el ejemplo. Y vemos que cala perfecto con lo que nosotros hicimos. Tengan cuidado, ahora tendrás que haber quedado completamente convencido de este método, que a veces vienen con errores conceptuales de la escuela secundaria pensando que se grafica de una manera y después al chequearlo con el GeoGebra les da mal. Acá podemos chequear que esta es una forma correcta de hacer el chequeo de la función, ya que nos quedó calado perfecto la función tal como nosotros la pusimos acá. Y luego se repite periódicamente de la misma manera. Entonces acá voy a copiar y pegar los comandos del chequeo con el chequeo propiamente dicho, para que no tengas ningún tipo de inconveniente vos después a la hora de hacerlo en tu casa. Y de esta manera podés chequear si lo que hiciste está bien o mal, sin ningún tipo de inconveniente con ayuda del GeoGebra. Lo graficás a pulmón y después lo graficás con el GeoGebra. Bien, esta fue la clase número 9 de matemática. Espero que se haya entendido. Por favor, repásenla todas las veces que sea necesario, porque es un tema poco común, es poco común que se entienda bien desde la escuela secundaria, entonces quizás hace falta que lo repases más de una vez. Y cualquier duda nos la quitaremos la clase que viene presencialmente. Corto la grabación. Un saludo.